Me llamo Elias Thorne, tengo 62 años y, antes de que te sientes a juzgarme, déjame decirte algo. No soy un héroe. Soy un profesor de historia jubilado en Boston que aprendió a descifrar mentiras mirando documentos viejos y silencios largos. Esa noche, sentado en una mesa que conocía como la palma de mi mano, entendí que no estaba cenando con mi futura nuera. Estaba frente a una operación. Y la primera línea de ese expediente fue un insulto que me lanzaron en la lengua que más amé. A mi derecha estaba mi hijo Leo, 35 años, y una sonrisa que siempre le nacía fácil. A mi izquierda, Juliette Dubois, francesa, impecable, con una gracia que podría engañar a cualquiera que no hubiera pasado media vida leyendo el pie de página de la historia. Cuando inclinó un poco la cabeza hacia su madre y cambió al francés, creyó que yo era solo el viejo afable que asiente, mastica y paga la cuenta. No sabía que ese idioma lo aprendí de Colette, mi esposa muerta, la única mujer que me enseñó a distinguir el amor del teatro. Viejo feo, dijo de mí con una dulzura envenenada. Pero su hijo es perfecto. Me casaré por la residencia y luego me divorciaré por la herencia. No levanté la vista. Partí el pan con las manos, con la calma con la que un cirujano pide luz. La rabia me cruzó el pecho como un relámpago frío, de esos que no iluminan, congelan. He pasado décadas enseñando que las intenciones dejan huellas. En los archivos se llaman márgenes, tachaduras, fechas que no cuadran. En las personas se llaman gestos. Juliette tenía las manos tranquilas, pero los ojos le destellaban cada vez que Leo hablaba de su empresa. Su madre asentía como quien ya ha contado el dinero que aún no tiene. ¿Y su padre? Su padre olía a apuesta perdida. No me levanté, no hice un escándalo, no dije «te oí», como haría un hombre impulsivo. Aprendí de Colette que la dignidad no grita, apunta. Por eso, mientras Juliette describía su plan como si eligiera postre, yo memoricé cada palabra, cada pausa, cada sonrisa. La historia enseña que el primer error de un impostor es creer que nadie toma apuntes. Respiré hondo, llené mi boca de pan y mantequilla y sonreí. Ese gesto fue mi juramento. Ese día comencé a cavar la trampa de la que se arrepentirían el resto de sus vidas. Una trampa no se construye con gritos ni con golpes. Se arma con pruebas, con paciencia, con la misma precisión con la que un relojero encaja una rueda diminuta para detener a un gigante. Cuando llegó el momento de despedirnos, les sostuve la mirada con la ternura exacta que esperaban del suegro americano despistado. Y entonces les regalé una sola frase en un francés sin acento, la lengua que aún huele al perfume de Colette. Me encantó conocerlos a todos. Vi el shock correrles por el rostro como una sombra. Y añadí, todavía sonriendo, apuesto a que inmigración también. En el coche, Leo me habló de flores, de listas de invitados, de casas con jardín. Yo lo escuché como se escucha a un niño que cuenta sus planes para el verano la noche antes de una cirugía, con amor y con una tristeza que no se muestra. Su felicidad era real, el plan de ella también, y entre los dos, yo debía elegir la verdad aunque doliera. Llegué a casa, abrí el estudio y encendí la lámpara que Colette colocó sobre mi mesa hace 20 años. Las paredes estaban cubiertas de libros, pero esa noche mi archivo sería otro: mensajes, movimientos, deudas, patrones. No iba a salvar a mi hijo con una opinión. Iba a salvarlo con hechos. Y para eso, primero tenía que fingir que no había oído nada. Si te quedas conmigo, te voy a mostrar cómo se derrumba una mentira que se viste con seda. Te enseñaré los nombres, las cifras y los mensajes que convierten un te amo en un contrato de saqueo. Yo no busqué esta guerra. Me la sirvieron en una mesa con velas. Y cuando un padre entiende que la sonrisa frente a él es un cuchillo, aprende a sonreír más fuerte. Dime desde qué ciudad nos ves y suscríbete. Cuando lleguemos al Club Avalon, verás caer el telón y entenderás por qué a veces la justicia habla en voz baja. Y en francés. La cena terminó, pero en mí no terminó nada. Esa noche solo fue el disparo de salida de una carrera que yo no había escogido, pero que estaba obligado a correr. De regreso a mi estudio, con las luces bajas y el olor a cuero viejo envolviendo cada rincón, la figura de mi esposa muerta, Colette, parecía mirarme desde su retrato. Fue ella quien me enseñó a leer el alma en un idioma distinto, y ahora ese don se había convertido en la única defensa contra un depredador vestido de seda.
Un martes gris de Boston selló la siguiente página de esta historia. El cielo era del color del peltre viejo y, en medio de la melancolía de mis libros, la llamada de mi hijo Leo rompió la calma como un trueno. Su rostro apareció en la pantalla con una felicidad tan brillante que casi dolía. Tenía la expresión de un niño que trae un tesoro escondido en las manos. «Papá, ¿estás sentado?», me dijo sin poder contener la sonrisa. Me ajusté las gafas y asentí, fingiendo calma. «Sí, Leo, dime». Entonces él respiró hondo, casi temblando de emoción. «Le pedí matrimonio, papá». Juliette dijo que sí. Sus palabras flotaron en el aire como una campana que nadie puede desoír. Juliette Dubois, la francesa que había conocido 6 meses atrás en París. Para él era la mujer de su vida. Para mí, esa noticia era un frío cuchillo hundiéndose despacio en mis huesos. Fingí alegría. Sonreí como un padre debe sonreír ante el triunfo de su hijo. «¡Qué noticia tan maravillosa, hijo! ¡Felicidades!». Pero dentro de mí la cautela se instaló como un huésped indeseado. 6 meses, apenas 4 semanas juntos en persona. Una historia de pantallas, vuelos cortos y promesas largas. El amor verdadero, yo lo sabía, no se construye en meses. Se edifica con paciencia, con silencios compartidos, con ladrillos de confianza. Leo, sin embargo, hablaba como si hubiera encontrado el sol. «Papá, ella me entiende como nadie. Es brillante, hermosa, auténtica. La siento parte de mí desde siempre». Su torrente de palabras era tan puro que me partía el alma. Quise creer, quise rendirme a su entusiasmo, pero la historia me ha enseñado que las sonrisas perfectas casi siempre ocultan notas al pie manchadas de sangre o deudas. «¿Cuándo la conoceré?», pregunté midiendo el peso de cada palabra. Y entonces él me soltó la segunda bomba. «Eso es lo otro, papá. Vendrá con sus padres el próximo mes. Quieren conocerte, formalmente». Sentí un nudo en el estómago. No era una simple visita. Sonaba más a inspección, a comité evaluando al futuro inversionista. El apellido Dubois se había vestido de seda, pero lo que yo había visto en esa cena me gritaba que dentro solo había hollín. Acepté, claro. No podía dar señales de alarma. «Será un honor recibirlos», le dije con voz firme. Y él, sin notar mi tensión, siguió hablando de planes, vuelos en primera clase, de la ilusión de mostrarles nuestro mundo. Yo lo escuchaba como quien ve a un joven soldado marchar orgulloso hacia un campo que ya huele a pólvora. Colgué y me quedé mirando la ventana, el cielo pesado como una losa. Recordé a Colette, su instinto feroz para detectar impostores, la manera en que una sola mirada suya bastaba para desarmar a cualquiera. Ojalá hubiera estado viva. Ella habría visto lo que yo vi en Juliette. El destello en los ojos cuando oyó la cifra millonaria de la empresa de Leo, la microsonrisa que compartió con su madre, el error histórico de su padre disfrazado de linaje. Todos eran fragmentos de un mosaico oscuro que solo alguien entrenado en leer las grietas podía descifrar. Sabía lo que venía. Ya no era una simple sospecha. Era un caso. Y mi experiencia como historiador me dictaba que debía actuar como tal, reunir pruebas, comparar relatos, identificar patrones. Mi hijo estaba enamorado, y el amor es la peor venda que existe. Así que decidí asumir un papel que dolía hasta los huesos, el del padre que sonríe y escucha, mientras por dentro se convierte en un cazador silencioso. La historia, al final, no se mide por las emociones que declara un día brillante, sino por las pruebas que resisten la oscuridad del tiempo. Y yo, esa tarde, supe que mi deber era uno solo: esperar, observar y preparar el escenario de la verdad. La primera videollamada con la familia Dubois llegó más rápido de lo que esperaba. Esa tarde, la luz oblicua de Boston entraba por mi ventana y alargaba las sombras de mi estudio. Me senté frente a la tableta, rodeado por el olor a papel viejo y cuero, con la calma meticulosa de un profesor que está a punto de iniciar una clase decisiva. La pantalla se dividió en 4 cuadros. En uno, mi hijo Leo, radiante como un niño en víspera de Navidad. En otro, yo, intentando proyectar serenidad. Y en los restantes, Juliette y sus padres, perfectamente vestidos como si cada detalle hubiese sido ensayado. Juliette, debo admitirlo, era deslumbrante.
Tenía un encanto natural en su sonrisa, un acento francés que convertía cualquier palabra en música, y la seguridad de una actriz que domina su papel. En inglés era dulce, atenta, encantadora. Había estudiado cada frase que pronunció, cada cumplido, cada gesto. Mi hijo la miraba como si en ella se resumiera toda la esperanza del mundo. Pero yo veía algo más. La precisión de un guión aprendido de memoria. La perfección incómoda de quien no improvisa, sino que interpreta. Sus padres, Jean-Luc e Isabelle, completaban la puesta en escena. Él, con cabello canoso y un traje que parecía recién salido de Savile Row, hablaba de viñedos, de casas ancestrales, de linajes antiguos en Lyon. Ella, impecable y elegante, asentía con la calma de quien está acostumbrada a la adulación. Hablaron de su familia distinguida como si fueran nobles venidos a menos, con frases cuidadosamente medidas sobre reveses comerciales y la economía impredecible. La historia sonaba plausible, demasiado pulida, pero en mi oficio aprendí que cuando un relato es tan perfecto, siempre esconde una grieta, y la grieta llegó. Fue apenas un destello, una mirada fugaz entre madre e hija. Leo hablaba con entusiasmo de su empresa, de la nueva ronda de financiación que había multiplicado el valor de su startup. Cuando mencionó la cifra, los ojos de Juliette buscaron instintivamente a los de Isabel. Fue solo un segundo, pero suficiente para captar el brillo frío de la codicia. La sonrisa de la madre, apenas contenida, fue la confirmación de un pacto silencioso. Habían encontrado oro. Para cualquier otro, habría pasado desapercibido. Para mí, fue una advertencia tan clara como una señal de fuego en la noche. Y no fue lo único. Jean-Luc cometió un error que me resultó casi insultante. Presumió que un antepasado suyo había recibido un título del mismísimo Napoleón III, pero mencionó un ducado que había dejado de existir décadas antes de que ese emperador tomara el poder. Un detalle pequeño, invisible para cualquiera, excepto para un profesor de historia. En ese instante, su linaje noble se convirtió en una fábula mal redactada. Sonreí educadamente, manteniendo el papel del suegro amable y curioso. Pero por dentro la figura de Colette me ardía en la memoria. Ella, con su instinto infalible, habría desenmascarado la obra con una sola frase. Yo, en cambio, debía jugar el papel de observador silencioso, reunir cada indicio y esperar el momento justo. Cuando terminó la llamada, Leo me llamó aparte. Su voz estaba rebosante de ilusión. ¿Qué opinas, papá? ¿No son increíbles? Juliette, es todo lo que soñé. Tragué saliva, eligiendo mis palabras con la precisión de un cirujano. Es encantadora, hijo. ¿Y sus padres? Muy refinados. La duda en mi voz lo inquietó. ¿Refinados? ¿Qué significa eso? Papá, no empieces. Lo tranquilicé con frases tibias, sin mostrar el huracán que llevaba dentro. Colgué y me quedé largo rato en silencio, mirando los lomos de los libros que habían sido mi compañía durante décadas. La historia me había enseñado que las grandes traiciones no siempre vienen con un golpe de espada. A veces entran vestidas de terciopelo y perfume caro. Esa noche confirmé lo que había sentido en el restaurante. Juliette Dubois no era un error de juventud de mi hijo. Era un proyecto, una estrategia. Y si no intervenía con inteligencia, el precio sería la vida entera de Leo. Esa fue la primera vez que pensé en lo que vendría después. Un plan meticuloso, paciente y calculado. No sería suficiente escuchar o sospechar. Necesitaba pruebas sólidas y contundentes que hicieran caer su fachada como un castillo de naipes. Y para eso, debía convertirme en lo que jamás imaginé, un espía en la vida de mi propio hijo. La llamada llegó en una de esas tardes grises de Boston, donde el cielo parece hundirse sobre la ciudad y el aire se vuelve tan pesado como el plomo. Yo estaba en mi estudio, refugiado entre libros que han sido mi única compañía desde que Colette partió. El aroma a cuero y papel viejo me envolvía como una manta, y en ese silencio pensé que nada podría romper la calma de ese día. Me equivoqué. La tableta vibró sobre el escritorio y, al contestar, el rostro de Leo apareció iluminado, con una energía tan brillante que desentonaba con la melancolía del cielo. «Papá, ¿estás sentado?», fueron sus primeras palabras, casi jadeando de emoción.
Yo me ajusté las gafas, presintiendo que lo que iba a escuchar me cambiaría la respiración. Sí, hijo, dime. Entonces lo soltó de golpe, como quien ya no puede contener un secreto. Le pedí matrimonio a Juliette. Y dijo que sí. El eco de esas palabras llenó mi estudio como si alguien hubiera cerrado de golpe todas las ventanas. No respondí de inmediato. Mi corazón se contrajo con la fuerza de la duda, pero mis labios dibujaron una sonrisa ensayada. Esos son grandes noticias, Leo. Felicidades. Quise que mi voz sonara firme, pero dentro de mí la cautela se expandía como un hielo silencioso. 6 meses de relación, 4 semanas juntos físicamente, y ya estaban hablando de matrimonio. En mi cabeza, las piezas no encajaban, pero en el rostro de mi hijo no había espacio para la sospecha. Leo comenzó a hablar atropelladamente, describiendo a Juliette como la mujer más maravillosa del mundo. Decía que era brillante, hermosa, que lo entendía en todo, que era como si se conocieran desde siempre. Escuché ese torrente de adoración con una mezcla de ternura y tristeza. La ilusión de mi hijo era real, pero yo sabía que la realidad de Juliette era otra. Vi la codicia en sus ojos en la videollamada. Sentí la mentira en la voz de sus padres. ¿Y cuándo conoceré a la mujer que le ha robado el corazón a mi hijo? Y pregunté con voz neutral, intentando que mi inquietud no se filtrara. Eso es lo otro, respondió Leo, casi saltando de emoción. Ella y sus padres quieren volar a conocerte formalmente. Vendrán el próximo mes. Será una cena importante, papá. En ese instante un nudo me cerró la garganta. No era una simple reunión. Era una inspección, una evaluación. Y mi hijo, cegado por el amor, no lo veía. Acepté de inmediato, aunque mis tripas se revolvían. Será un honor recibirlos. Dije lo que un padre debe decir, aunque por dentro una alarma me rugía en los huesos. Leo sonrió con alivio, convencido de que todo marchaba como debía. No imaginaba que para mí esa invitación era el anuncio de una batalla silenciosa. Al colgar, la habitación se quedó en silencio. La voz de Leo aún flotaba en el aire, llena de esperanza, y la imagen de Juliette y sus padres me perseguía como un mal presagio. Miré el retrato de Colette, mi esposa, y sentí su ausencia como un peso insoportable. Ella habría sabido al instante quién era Juliette. Ella habría leído en sus gestos lo que yo apenas estaba empezando a confirmar, que detrás de la sonrisa había un cálculo meticuloso. Esa tarde tomé una decisión. No sería un padre celoso ni un anciano desconfiado. Sería un observador, un estratega, un hombre que escucha en silencio para atrapar al depredador en el momento preciso. La historia me había entrenado para analizar, para buscar pruebas, para entender que los relatos falsos siempre se derrumban cuando los confrontas con hechos. Lo que Leo veía como una celebración, yo lo veía como el inicio de un asedio. Y en esa partida, tenía que jugar el papel más duro de mi vida, fingir que estaba feliz por él, mientras cavaba en secreto la trinchera que salvaría su futuro. El mes siguiente llegó con la puntualidad de una amenaza. Leo estaba radiante, preparando cada detalle de la visita de los Dubois como si organizara una cumbre diplomática. Me hablaba de vuelos en primera clase, de suites reservadas en el Four Seasons, de cenas privadas que debían impresionar. Yo lo escuchaba con calma, pero por dentro sabía que aquello no era una simple reunión familiar. Era un examen. Y el jurado no era yo, sino esa familia que había olfateado el oro en las palabras de mi hijo. El día de la videollamada previa para afinar los detalles quedará grabado en mi memoria. Me senté frente a la pantalla, mi estudio en penumbra, el retrato de Colette sobre el escritorio como único testigo. La pantalla se dividió en 4 cuadros. Leo, con la sonrisa ingenua del enamorado. Juliette, impecable como siempre. Jean-Luc, con su traje oscuro y el aire de hombre importante. E Isabel, perfecta en su postura y en su gesto contenido. Juliette tomó la palabra con la dulzura que ya conocía. Me habló de lo emocionada que estaba por viajar, de lo mucho que deseaba conocer la ciudad de Boston, de cómo anhelaba construir una vida de familia. Sus palabras eran tan suaves como la miel, pero detrás había un eco metálico, el sonido de un guión ensayado. Yo la observaba con la paciencia de quien estudia un documento antiguo,
buscando las tachaduras que revelan la verdad. Jean-Luc intervino en la conversación, como si quisiera dejar constancia de su supuesta grandeza. Habló de los viñedos familiares, de los títulos heredados, de un linaje que se remontaba, según él, al siglo XIX. Pero otra vez cometió el error de un aficionado. Mencionó que un antepasado suyo recibió un ducado de Napoleón III, un ducado que había dejado de existir décadas antes de su reinado. Para cualquiera habría sido irrelevante. Para un profesor de historia, fue la prueba inequívoca de que estaban improvisando un pasado. Mientras tanto, Isabel guardaba un silencio calculado, interviniendo solo para sonreír y reforzar las palabras de su marido. Pero sus ojos, esos ojos que se cruzaban con los de Juliette cada vez que Leo hablaba de cifras, eran más elocuentes que cualquier discurso. Cuando mi hijo mencionó la nueva ronda de financiación de su empresa, vi de nuevo ese destello rápido. Juliette buscó a su madre con una mirada breve, y la sonrisa de Isabel se endureció en satisfacción. Fue apenas un segundo, pero suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Colgué la llamada con la certeza helada de que no eran simples suegros orgullosos. Eran depredadores, una familia que había aprendido a vivir de las fachadas, de inventar linajes y sonrisas para ocultar ruinas y deudas. Leo, en su ingenuidad, los veía como nobles caídos que buscaban redimirse. Yo los veía como lo que eran, una jauría buscando presa. Después de despedirnos, Leo volvió a llamarme en privado con la voz llena de entusiasmo. ¿Qué te parecieron, papá? ¿Verdad que son increíbles? Juliette, perfecta. Lo escuché en silencio, midiendo mis palabras para no quebrar su ilusión demasiado pronto. Es encantadora, hijo. ¿Y sus padres? Muy refinados. Notó la pausa en mi voz y se tensó. ¿Refinados? Papá, no empieces. Sonreí y bajé el tono. Solo quiero que seas feliz, Leo. Colgué y me quedé observando el retrato de Colette. Sentí su ausencia como un vacío imposible de llenar. Ella habría sabido leer esas miradas en un segundo. Ella habría tomado mi mano y me habría dicho, «Escucha, Elias, no escuches lo que dicen, escucha lo que callan». Y eso hice. Guardé silencio. Anoté cada detalle y me prometí que la próxima vez que los tuviera frente a mí, no solo escucharía, los desenmascararía. Lo que Leo veía como una visita de cortesía, yo lo veía como la apertura de un expediente, y estaba decidido a completarlo con pruebas tan sólidas que ni el amor ciego de mi hijo podría negarlas. El restaurante Le Coeur no era un lugar cualquiera. Fue el refugio que Colette y yo escogimos para cada aniversario, cada celebración íntima. Era un templo de recuerdos, donde las paredes parecían impregnadas con su perfume y las copas aún guardaban el eco de nuestras risas. Hacía años que no ponía un pie ahí desde su muerte. Aquella noche, al reservar una mesa para 5, supe que estaba entrando con fantasmas como escoltas silenciosos. Leo estaba feliz, casi nervioso, señalando los detalles arquitectónicos del lugar a Juliette, como si quisiera mostrarle que había heredado el buen gusto de su madre. Él flotaba en una nube, convencido de que estaba viviendo el prólogo de la vida perfecta. Yo, en cambio, me sentía un centinela en terreno sagrado, preparado para defender la memoria de mi esposa, de quienes se habían atrevido a profanarla con sonrisas falsas. La cena comenzó con normalidad. Entrantes delicados, vino francés elegido con esmero, conversaciones suaves en inglés. Juliette desplegaba todo su arsenal, miradas dulces a Leo, comentarios sutiles para halagarme a mí, referencias a la belleza atemporal de Boston. Era un espectáculo ensayado, y por un momento casi logré creer que la velada pasaría sin incidentes, pero las máscaras nunca resisten demasiado. Mientras Leo contaba una anécdota universitaria, inclinado hacia Jean-Luc, vi cómo Juliette aprovechaba el momento. Se inclinó hacia su madre Isabel, bajó la voz y cambió al francés. Creyó que yo, el suegro americano despistado, era un espectador sordo. No sabía que esas palabras eran mi lengua de intimidad, la que Colette me había susurrado tantas noches, la que usaba para arrullar a Leo de niño. La escuché con una claridad brutal. Cette vieille vache est laide et ennuyeuse, mais son fils est parfait. Je l'épouserai pour la carte verte, puis je divorcerai et prendrai la moitié de son héritage. Esta vieja vaca fea puede ser aburrida,
pero su hijo es perfecto. Me casaré con él por la residencia. Luego me divorciaré y tomaré la mitad de su herencia. Las palabras me golpearon como un cuchillo frío. Mi rostro, sin embargo, no se movió. Corté un trozo de pato, lo llevé a mi boca y sonreí levemente, como si la conversación en la mesa no fuera más que trivialidades. Por dentro, mi corazón latía como un tambor de guerra. Jean-Luc completó el plan con un tono clínico. «¿Y después, Juliette? ¿Qué harás?» Y ella, con la naturalidad de quien describe el menú, añadió: «Nunca más tendremos deudas. Viviremos de su dinero. Él es nuestro boleto dorado». Isabel asintió con una sonrisa casi imperceptible. Era la complicidad de depredadores que creen que la presa no escucha. Tragué despacio, sin apartar la vista de mi plato. No reaccioné. No interrumpí. No revelé que cada palabra se estaba grabando en mi memoria con fuego. Aprendí que el mayor error del enemigo es creer que nadie toma notas. Esa noche, mientras Juliette detallaba cómo despojaría a mi hijo de todo lo que había construido, yo estaba escribiendo en silencio el primer capítulo de su derrota. Cuando el postre llegó, la farsa continuaba como si nada. Juliette retomó su papel de prometida encantadora, acariciando la mejilla de Leo y sonriendo con ternura fingida. Mi hijo, cegado por el amor, no notaba la disonancia, pero yo la veía. Esa sonrisa era un cuchillo envuelto en terciopelo. Al despedirnos, frente a la puerta, estreché la mano de Jean-Luc con firmeza. Soporté el beso en la mejilla de Isabel y la falsa dulzura de Juliette. Y entonces, con la voz tranquila y el francés perfecto que había heredado de Colette, dije: «J'ai adoré vous rencontrer. Me encantó conocerlos a todos». El color se les borró del rostro al instante. Y añadí, sonriendo todavía más: «Je parie que les services d'inmigración le feront aussi. Apuesto a que inmigración también lo hará». Sus expresiones se quebraron en un segundo. Isabel se llevó la mano a la garganta. Juliette abrió los ojos de par en par. Jean-Luc se quedó petrificado con la puerta del auto entreabierta. No dije nada más. Me di media vuelta, inhalé el aire frío de Boston y entendí que la guerra había comenzado. El teléfono sonó tarde esa misma noche, cuando aún no había terminado de colgar mi abrigo en el perchero del estudio. Reconocí de inmediato el número de Leo y supe que la primera batalla estaba por comenzar. Contesté con la voz serena de siempre, aunque mi corazón aún latía con la furia contenida de la cena. «Papá, ¿qué fue lo que dijiste en francés?» Su tono era una mezcla de confusión y preocupación. Juliette y sus padres se quedaron helados. Después de que te fuiste, no dejaban de murmurar entre ellos. «¿Qué les dijiste?» Me quedé en silencio unos segundos mirando el retrato de Colette sobre mi escritorio. Hubiera querido soltarlo todo, gritarle la verdad a mi hijo, que lo estaban usando, que lo veían como un cajero automático con corazón, que la mujer que adoraba había planeado su ruina mientras lo miraba con ojos enamorados. Pero sabía cuál sería su reacción. No me creería. Pensaría que era un padre celoso, un viejo resentido que no aceptaba perder a su hijo en brazos de otra. Tomé aire y forcé una pequeña risa, la más ligera que pude inventar. «No fue nada, hijo. Solo un brindis. Un viejo dicho de Lyon que me enseñó tu madre. Algo así como un chiste local». Quizás lo malinterpretaron. Hubo silencio al otro lado. Pude oír cómo Leo procesaba mis palabras, buscando un sentido, queriendo confiar. «¿Un brindis? ¿Eso fue todo?», preguntó aliviado, aunque con un dejo de duda. «Sí», respondí con firmeza. «Un brindis un poco oscuro con humor francés. Nada más. Tú sabes que a veces esas frases no suenan igual en otro idioma». Leo suspiró. Lo escuché dejarse caer en una silla. «Me asustaste, papá. Pensé que estabas intentando empezar una pelea». Su voz sonaba cansada, pero llena de la fe ciega de quien está enamorado. «No, hijo», le mentí con un nudo en la garganta. «Nunca haría algo así. Solo quiero que seas feliz». Colgamos y me quedé mirando la lámpara encendida en el estudio. La luz bañando los libros como si fueran testigos mudos de mi mentira. Había hecho lo más doloroso, callar la verdad para ganar tiempo. Si hablaba demasiado pronto, lo perdería para siempre. Si callaba, tenía la oportunidad de salvarlo. Me serví un vaso de agua y lo sostuve con manos firmes. No estaba derrotado. Estaba trazando un mapa invisible. Esa noche comprendí que proteger a Leo no sería cuestión de advertencias, sino de pruebas.
Y esas pruebas tendrían que ser tan claras, tan contundentes, que ni el amor más ciego pudiera negarlas. El dolor de escuchar a mi hijo confiar en Juliette era insoportable, pero lo acepté como parte de la estrategia. A partir de ese instante yo no era solo un padre. Era un espía silencioso en la vida de mi propio hijo, un guardián que había aprendido a sonreír mientras registraba cada gesto, cada palabra y cada mentira. La guerra no se libraría con gritos, sino con documentos, con mensajes, con verdades que pesaran más que las sonrisas falsas de los Dubois. Esa noche, mientras apagaba la lámpara y cerraba el estudio, me juré que el próximo movimiento sería mío, y que cuando lo hiciera, no quedaría piedra sobre piedra de la fachada que Juliette había construido. A la mañana siguiente, aún con el sabor amargo de la mentira en la boca, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. No podía enfrentar esta batalla solo. Tomé el tren Acela Express rumbo a Nueva York, con un maletín en las manos y la mente más clara que nunca. El paisaje de Nueva Inglaterra desfilaba tras la ventana como un recordatorio de que estaba cruzando una frontera invisible. De padre preocupado a estratega en guerra. El hombre al que iba a ver se llamaba David Chen. Lo conocía desde los días de universidad, cuando discutíamos hasta la madrugada sobre historia, política y justicia. Hoy era uno de los abogados de inmigración más temidos del país. Un hombre con fama de desarmar matrimonios fraudulentos antes de que destruyeran vidas. Entré a su oficina en la planta 50 de una torre de vidrio y acero en Manhattan, y la vista de la ciudad entera a mis pies me recordó que estaba a punto de abrir un caso tan grande como mi propio corazón. David me recibió con un apretón de manos firme, sin sentimentalismos, como alguien que sabe que no hay tiempo para rodeos. «Elías», dijo con la voz grave, «vienes con la cara de un hombre que carga un ataúd invisible. Háblame». No perdí tiempo con cortesías. Le conté todo: la cena en Le Coeur, las palabras en francés de Juliette, las miradas cómplices con su madre, los errores históricos de su padre, el destello de codicia cuando Leo habló de millones. David escuchó en silencio, tomando notas rápidas. Cuando terminé no parecía sorprendido. Solo asintió despacio y pronunció la palabra que lo resumía todo: fraude matrimonial. No lo dijo como una acusación, sino como un diagnóstico. Es una historia tan vieja como el tiempo. Cambian los nombres, cambian los idiomas, pero el guión siempre es el mismo: un joven enamorado, una familia en ruinas y una mujer que convierte un anillo en contrato de saqueo. Yo respiré hondo. ¿Y cómo lo evitamos? David se reclinó en su silla juntando las manos. Con pruebas, Elías. Tu testimonio es poderoso, pero ante la ley y, sobre todo, ante tu hijo, sigue siendo tu palabra contra la de ella. Dirán que escuchaste mal. Dirán que eres un viejo solitario que imagina cosas. Para salvarlo no basta con hablar, hay que mostrar. Y para eso necesitamos evidencia sólida: mensajes, documentos, cuentas, antecedentes. Se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando la ciudad como si fuera un mapa de batalla. Mientras tú juegas al suegro cariñoso y despistado, yo pondré a trabajar a los mejores investigadores en Lyon. Vamos a revisar cada cuenta bancaria, cada registro de deuda, cada compromiso roto. Encontraremos el rastro que siempre dejan los que viven del engaño. Luego se volvió hacia mí con una mirada cortante. Pero tu papel será el más difícil: seguir siendo el anciano sonriente que ellos creen que eres. Tendrás que dejar que te subestimen. Lo escuché y sentí que el peso de la misión se me clavaba en los huesos. Fingir cariño, sonreír a la mujer que había insultado la memoria de mi esposa, ayudar a planear la boda de mi propio hijo con una depredadora, era una condena, pero también era la única forma de protegerlo. Extendí mi mano hacia la suya y David la estrechó con la firmeza de un general sellando un pacto. «Lo haré», dije, con una calma que me sorprendió. «Cueste lo que cueste». Él asintió y me entregó una carpeta vacía. «Aquí pondremos cada pieza de evidencia. Cuando esté llena, Elías, esa familia quedará enterrada bajo el peso de su propia mentira». Al salir de la oficina, las calles de Nueva York me parecieron distintas. Ya no eran solo ruido y luces, eran un tablero de ajedrez. Y yo había hecho mi primer movimiento. Los Dubois creían que estaban cazando. No sabían que alguien ya los estaba cazando a ellos.
2 semanas después de aquella reunión en Nueva York, recibí el primer correo encriptado de David Chen. La clave para abrirlo era una frase que solo nosotros dos conocíamos, un recuerdo de juventud que jamás olvidaríamos. Tecleé lentamente, y cuando el archivo se desplegó en la pantalla, sentí cómo la verdad empezaba a perforar la coraza perfecta de los Dubois. El título era seco, sin adornos: Informe preliminar, Finanzas Dubois. Lo abrí con manos tensas y cada línea era un golpe. Jean-Luc, el patriarca que había hablado con tanto orgullo de su linaje distinguido, tenía deudas de juego en Lyon que superaban los 300.000 euros. No eran rumores. Eran documentos, registros de apuestas, cartas de prestamistas con fechas recientes. Isabel, la mujer que me había sonreído con tanta aparente neutralidad, había quebrado su boutique de moda 18 meses atrás, dejando una cadena de proveedores impagos y juicios abiertos. Leí cada página con el corazón helado. La supuesta casa ancestral que mencionaban con tanta reverencia estaba hipotecada hasta el cuello, a punto de ser embargada. El palacio de recuerdos que describían en nuestras llamadas no era más que una fachada vacía, sostenida por préstamos y promesas incumplidas. Eran estafadores disfrazados de aristócratas. Cerré los ojos y respiré hondo. No sentí compasión, solo un frío alivio. Tenía la primera pieza tangible, una grieta en la máscara que se ampliaría con el tiempo. Sin embargo, también sentí un peso nuevo. Leo no vería deudas, vería excusas. Él seguiría creyendo que eran dificultades temporales de una familia distinguida. Tenía que esperar. No podía mostrarle nada aún. Esa misma tarde acompañé a mi hijo y a Juliette a recorrer una finca en la costa norte. Uno de esos lugares de ensueño con jardines perfectos y salones dorados. Mientras el guía hablaba de bodas y banquetes, Juliette se paseaba como una reina, imaginando flores, cuartetos de cuerdas, brindis bajo las lámparas de cristal. «Leo es perfecto», suspiró mirándolo con ojos de devoción. Y luego me lanzó una sonrisa luminosa, como si de verdad buscara mi aprobación. Yo la observaba en silencio, pero en mi mente ardía el recuerdo del documento que acababa de leer. Las deudas, las hipotecas, la ruina. Ella hablaba de un lugar eterno para comenzar nuestra historia, mientras en realidad huía de un naufragio financiero. La contradicción era tan brutal que tuve que morderme la lengua para no reír con amargura. Leo, ajeno a todo, sonrió. «El depósito es alto, pero solo se casa una vez. Quiero hacerlo bien». Ella lo acarició con ternura. «El precio no importa, amor. Los recuerdos sí». Mi hijo, con el corazón abierto, creyó cada palabra. Yo, con el corazón roto, vi solo una obra de teatro. Esa noche en mi estudio, imprimí el informe y lo guardé en el maletín que David me había entregado en Nueva York. Era la primera piedra en la trampa que estaba construyendo. Una piedra fría, pesada y real. Me serví un whisky. Lo levanté hacia la foto de Colette y murmuré: «El muro está empezando a levantarse, amor. Y cuando caiga sobre ellos no quedará nada». El segundo informe de David Chen llegó una noche de viernes, cuando la ciudad ya se había sumido en el silencio y solo quedaba el rumor lejano del tráfico en Boston. El correo encriptado pesaba como una bomba en mi bandeja de entrada. Lo abrí con la misma cautela con la que un hombre abriría un sobre con dinamita dentro. El título era breve, pero me dejó helado. Alistair Finch, compromiso cancelado. Leí las primeras líneas y sentí que todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Juliette Dubois ya lo había hecho antes. Hace 2 años, en Londres, había estado comprometida con un banquero de inversiones británico, un tal Alistair Finch. El patrón era inquietantemente similar: un romance relámpago, un compromiso apresurado, planes de mudanza inmediata. Todo se derrumbó cuando Finch, más cauto que mi hijo, insistió en un acuerdo prenupcial. Los abogados de Juliette trataron de invalidar cada cláusula que protegía sus bienes. Él sospechó, contrató a un investigador privado, y en pocas semanas canceló el compromiso y cortó toda comunicación. El informe incluía detalles fríos: correos electrónicos, contratos, incluso una declaración del propio Finch en la que confirmaba que Juliette nunca tuvo intención de formar una vida verdadera. Todo fue un teatro para llegar a mis cuentas.
Había escrito con amarga claridad. Me quedé en mi sillón con la carpeta abierta sobre las rodillas, mirando esas páginas como quien observa una radiografía de un tumor maligno. Juliet no era una joven confundida ni una víctima de su familia. Era una profesional del engaño, una mujer que había convertido el matrimonio en un negocio. Al día siguiente, fui con Leo y Juliet a una tienda de vajillas finas en el centro de Boston. Los observaba escoger platos de porcelana mientras recordaba el informe. Ella sostenía uno con borde dorado y le decía a Leo, «Esto es más permanente, más como una reliquia familiar». Me miró de frente, buscando mi aprobación. Por dentro, casi reí. Hablaba de reliquias mientras sus promesas pasadas eran cenizas. Había usado esas mismas frases, esa misma dulzura ensayada, con otro hombre, y lo habría destruido si no hubiera puesto un muro legal. Mi hijo, en cambio, estaba completamente desarmado. Más tarde, mientras tomábamos café, aproveché para tantear el terreno. «Hijo, con tu empresa lo prudente es considerar un acuerdo prenupcial. Cualquier abogado lo recomendaría». Lo dije con calma, como un consejo práctico. Leo se tensó de inmediato. «Papá, no estamos hablando de una fusión empresarial. Este es mi matrimonio». Pero la jugada maestra fue de Juliet. Puso su mano sobre la de él y me miró con unos ojos falsamente heridos. «Elías, entiendo tu preocupación. Pero mi amor por Leo no puede escribirse en un contrato. Si cree que necesita protegerse de mí, entonces ya he fracasado como su prometida». Su voz temblaba, como si estuviera a punto de llorar. Vi cómo el rostro de mi hijo se suavizaba. Me miró con decepción. «¿Ves, papá? Por eso la amo. Porque ella confía en nosotros. No necesitamos un contrato». Fue un jaque mate. Ella me pintó como el viejo cínico que no cree en el amor, y a sí misma como la romántica pura. En ese instante supe que estaba frente a una artista consumada. Alguien capaz de manipular no solo las emociones, sino también las percepciones más íntimas. Esa noche, guardé el segundo informe junto al primero en el maletín. Ahora no eran solo deudas, era un patrón, una historia repetida. Juliette Dubois era una depredadora reincidente, y yo tenía la prueba en mis manos. Miré la foto de Colette sobre mi escritorio y murmuré, «No voy a dejar que Leo sea el siguiente cadáver en su lista». El tercer informe de David Chen llegó una noche lluviosa, cuando el repiqueteo constante en los ventanales parecía marcar el compás de mi ansiedad. El archivo llevaba un título inquietante, «La prueba humeante». Lo abrí con manos firmes, pero con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Dentro había capturas de mensajes de texto. No rumores, no sospechas. Las palabras de Juliet, escritas con su propia mano, dirigidas a una amiga llamada Chloe. Eran en francés, con abreviaturas juveniles, y los investigadores habían traducido cada uno con precisión quirúrgica. El primero me hizo contener la respiración. «Le poisson a mordu». L'américain est complètement amoureux. El pez ha mordido. El americano está completamente enamorado. La frialdad con la que lo decía, como si mi hijo no fuera un ser humano sino una presa, me heló la sangre. Otro mensaje. Son père est un vieux prof ennuyeux. Je dois prétendre m'intéresser à sa femme morte. Petit prix à payer. Su padre es un viejo profesor aburrido. Tengo que fingir interés por su esposa muerta. Un pequeño precio a pagar. Sentí que algo me atravesaba el pecho. No solo se burlaba de mí, sino de la memoria de Colette, la mujer que había sido mi vida entera. Y entonces llegó el texto que lo selló todo, el golpe definitivo. Le distributeur automatique est plein. Nous allons être très très riches. El cajero automático está lleno. Vamos a ser muy, muy ricos. Así llamaba a mi hijo. No, Leo, no, mon amour. Un cajero automático. Cerré el archivo con manos temblorosas, respirando como un hombre que acaba de sobrevivir a un naufragio. Ya no había dudas, ya no había interpretaciones posibles. Era la prueba que David había prometido, contundente, innegable, mortal. Esa misma semana, Juliet y Leo vinieron a cenar a mi casa. Mientras él estaba en la cocina preparando vino, ella paseó por mi sala, observando los retratos familiares. Tomó en sus manos la foto enmarcada de Colette. Sonrió con dulzura fingida y me dijo, «Era tan hermosa. Espero poder hacer a Leo tan feliz como ella te hizo a ti».
La escuché, y dentro de mí, la furia se mezcló con un desprecio helado. Sabía que hacía apenas días le había escrito a su amiga que mi esposa era solo una excusa para ganar puntos conmigo. Me costó un mundo no arrancarle la foto de las manos, pero mantuve mi papel. Sonreí débilmente y respondí: «Yo también lo espero, Juliet». Cuando se marcharon fui a mi estudio. Abrí el maletín y puse aquel informe junto a los otros. Ya no era solo una sospecha ni un patrón. Era una condena escrita en sus propias palabras. Tenía en mis manos las llaves para destruir su teatro entero. Miré hacia el techo, como si Colette pudiera escucharme desde algún rincón invisible de la casa, y le susurré: «El muro está completo. Solo falta el golpe final. La decisión estaba tomada». Ya no se trataba de esperar ni de juntar pruebas en silencio. Era hora de preparar el escenario en el que toda la farsa se desmoronaría frente a los ojos del mundo. Y ese escenario sería el Club Avalon, un lugar que no era solo un salón de eventos, sino un símbolo de prestigio en Boston, donde cada reunión quedaba grabada en la memoria colectiva de la ciudad. Llamé a Leo una mañana, modulando mi voz para sonar cálido, casi arrepentido. «Hijo, he estado pensando mucho en ti y Juliet, y creo que ha llegado el momento de dar un paso como familia. Quiero organizar una fiesta de compromiso para ustedes. Mi regalo». Hubo un silencio breve en la línea, seguido de un suspiro de alivio puro. «Papá, eso significa el mundo para mí». Yo sonreí con amargura. No sabía que lo que en realidad significaba era el inicio de su salvación. Pasé semanas organizando cada detalle con la precisión de un cirujano. El menú: champán francés, platos elaborados que evocaran lujo y autenticidad. La música: un trío de jazz, suave, elegante, perfecto para disfrazar la tensión subterránea. La iluminación: cálida, dorada, diseñada para que cada gesto, cada reacción quedara a la vista de todos. Nada quedaba al azar. La lista de invitados fue un arma en sí misma. No solo incluía a viejos amigos míos, testigos de mi vida junto a Colette y del crecimiento de Leo, sino también a los inversores, socios y miembros de la junta directiva de la empresa de mi hijo. Si la verdad iba a explotar, debía hacerlo ante aquellos cuyo respeto definía el futuro de Leo, que todos lo vieran, que nadie pudiera negar lo que Juliet y su familia eran en realidad. Cada invitación enviada era un clavo más en el ataúd de los Dubois. Yo sonreía mientras las redactaba, sabiendo que ellos lo verían como un gesto de rendición. Cuando en realidad era una trampa diseñada para dejarlos sin salida, David Chen también figuraba en la lista, con un lugar reservado discretamente al fondo del salón. Para Leo era un viejo amigo de la universidad. Para mí, era el verdugo silencioso, listo para presentar las pruebas con la autoridad de la ley. La noche anterior al evento, en mi estudio, contemplé el traje perfectamente planchado que usaría. A su lado, sobre mi escritorio, reposaba el maletín de cuero. Dentro, cada documento, cada mensaje, cada prueba de la farsa de Juliet, ordenada como un arsenal letal. Lo miré en silencio, sabiendo que al día siguiente no habría marcha atrás. No sentía euforia ni venganza. Lo que me embargaba era una calma fría, la certeza de que iba a destrozar el corazón de mi hijo para salvarle la vida. El precio sería alto, el golpe sería brutal, pero a veces, la verdad exige un sacrificio. Apagué la luz del estudio y, antes de cerrar la puerta, lancé una última mirada al maletín. Era más que papeles, era el peso de una batalla silenciosa que por fin saldría a la luz. Y mañana, en el Club Avalon, el telón caería. El Club Avalon estaba en su máxima elegancia esa noche. Las lámparas de araña arrojaban destellos dorados sobre las copas de champán, y el murmullo de conversaciones importantes llenaba el aire como una sinfonía de apariencias. El jazz en vivo flotaba suave en el ambiente, marcando un ritmo cálido que disfrazaba lo que en realidad era un campo de batalla cuidadosamente preparado. Leo brillaba en el centro del salón, mi hijo, radiante, con el traje impecable y una sonrisa que no recordaba haber visto desde su niñez. Se abrazaba a Juliet como si tuviera el mundo entero entre sus brazos.
Ella, con un vestido verde esmeralda que resaltaba cada centímetro de su belleza ensayada, se movía con gracia entre los invitados, saludando a inversores y viejos amigos míos con la precisión de una actriz que conoce cada línea de su guión. Para cualquiera que los observara, eran la pareja perfecta: amor, juventud, promesa de futuro. Pero yo, desde mi rincón con una copa de agua mineral, veía otra obra, un teatro de engaños, una red de máscaras que estaba a punto de romperse. Los invitados reían, brindaban, hablaban de negocios y del porvenir de Leo. Muchos me palmearon la espalda, agradecidos por la bendición que aparentemente le estaba dando a su hijo. Yo sonreía con cortesía, mientras dentro de mí el maletín me pesaba como un segundo corazón. Cuando llegó el momento del postre, golpeé suavemente mi copa con una cuchara. El sonido cristalino se propagó y, poco a poco, el murmullo fue apagándose hasta que todas las miradas quedaron sobre mí. Leo me dedicó una sonrisa de orgullo. Juliette, una mirada de aparente afecto filial, como si yo fuera ya su padre. Me puse de pie con calma, sintiendo cómo el salón entero contenía la respiración. «Buenas noches a todos», comencé con voz clara. «Gracias por acompañarnos en una ocasión tan especial. Como padre, no hay mayor alegría que ver a un hijo feliz. Y estos meses he visto a Leo más feliz que nunca, gracias a Juliette». Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Levanté mi copa en dirección a ellos. «Por Leo y Juliette». El coro se repitió, las copas tintinearon. Sonreí, di un sorbo de agua. Ese era el primer acto. El segundo estaba por comenzar. Respiré hondo y continué. Y ahora, como homenaje a la herencia francesa de Juliette, me gustaría decir unas palabras en su hermosa lengua materna. Vi cómo los ojos de ella se iluminaron. Pensó que era un gesto de rendición, un tributo inesperado. Miró a sus padres con orgullo contenido, pero cuando abrí la boca, no salieron cumplidos. Salió una fábula. En francés perfecto, el idioma que Colette me había enseñado, hablé de un pequeño pájaro cantor que conquistó a un águila joven con promesas dulces, solo para quedarse con su nido y expulsarlo al frío. Mis palabras fluían suaves, casi poéticas, mientras detrás de mí la pantalla del club se encendía discretamente, mostrando la traducción en inglés en letras nítidas. Los invitados comenzaron a leer. Al principio sonrieron, intrigados por la historia. Pero a medida que el cuento avanzaba, los rostros se tensaban. Los Dubois, en cambio, se quedaron petrificados. Juliette me miraba fijamente, comprendiendo poco a poco que cada palabra era un espejo que revelaba su verdadero plan. Al terminar la fábula, hice una pausa larga, dejando que el silencio se expandiera como un trueno invisible. Luego, en inglés, miré directo a Juliette y pronuncié: «Quizás esta historia les resulte familiar a algunos de los presentes». El salón entero quedó helado. El aire cargado de expectación pesaba tanto que parecía imposible respirar. Era el momento exacto en que la trampa se cerraba. El silencio en el Club Avalon era absoluto. Ni una copa tintineó, ni una silla crujió. Solo mi voz flotaba en el aire, cargada de un filo invisible. Fue entonces cuando una figura se levantó al fondo del salón. David Chen, impecable en su traje oscuro, caminó con paso firme hacia el centro, cargando una carpeta gruesa de cuero. «Buenas noches», dijo en inglés, con una calma que helaba. «Mi nombre es David Chen. No soy solo un viejo amigo de Elias, soy abogado de inmigración. Durante las últimas semanas, a petición de esta familia, hemos realizado una investigación exhaustiva sobre los antecedentes de Juliette Dubois y sus padres». Un murmullo recorrió la sala como una ola de electricidad. Juliette se tensó. Sus labios temblaron en un gesto que no lograba disfrazar. Su madre, Isabelle, se llevó una mano al pecho. Jean-Luc tragó saliva, incapaz de moverse. David abrió la carpeta y la pantalla detrás de mí cambió. La primera diapositiva mostró cifras en rojo, balances quebrados, hipotecas al borde del embargo. Los Dubois no son un linaje distinguido, sino una familia en ruina, con más de 700,000 euros en deudas de juego y negocios fallidos. Los invitados empezaron a intercambiar miradas de incredulidad y repulsión. La siguiente diapositiva mostró la foto de un hombre elegante, Alistair Finch. Hace 2 años, Juliette estuvo comprometida en Londres.
El compromiso terminó cuando se descubrió que intentaba obtener beneficios económicos a través del matrimonio. El patrón se repite, y entonces, el golpe mortal. Los mensajes de Juliette en la pantalla, en francés, con traducción en rojo. El pez ha mordido. El americano está completamente enamorado. Su padre es un viejo profesor aburrido. Finjo interés por su esposa muerta. El cajero automático está lleno. Vamos a ser muy, muy ricos. Un murmullo indignado se convirtió en exclamaciones ahogadas. Algunos invitados se levantaron de sus asientos, otros negaban con la cabeza. El salón entero ardía en juicio silencioso. Miré a Leo. Su rostro estaba blanco como el mármol. Sus ojos, fijos en Juliette, eran un espejo roto. Incredulidad, traición, dolor. La copa de champán se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo. No se inmutó. No podía apartar la mirada de ella. Juliette temblaba. Su máscara perfecta se desintegraba. Intentó hablar, balbuceó. «Leo, no es lo que parece». Pero su voz se quebró en un sollozo animal, sin control. Su madre lloraba desconsolada. Su padre parecía desplomarse sobre la mesa, envejecido de golpe 20 años. David cerró la carpeta con un chasquido final. Las pruebas ya fueron enviadas a Inmigración y al FBI. Las visas de esta familia están revocadas. A partir de mañana enfrentarán cargos por fraude y conspiración. El golpe estaba dado. No hubo discusiones ni defensas. Los Dubois se levantaron como espectros, escoltados discretamente hacia la salida. La sala los observaba con una mezcla de asco y fascinación. No quedaba ni rastro de la familia distinguida, eran estafadores acorralados. Yo caminé hacia mi hijo. Lo encontré quieto, con la mirada perdida. Puse mi mano en su hombro. Él giró lentamente la cabeza. Me miró con lágrimas ardiendo en los ojos y por primera vez desde que era niño se derrumbó en mis brazos. No hubo victoria, no hubo gloria. Solo un hijo roto en el regazo de su padre. Mientras lo abrazaba, con los ojos nublados, entendí que había salvado su futuro al precio de destrozar su presente. Y en ese silencio pesado, bajo la luz dorada del Avalon, supe que la verdad había ganado.